Porque si Mahón, Señor Dios mío, sabes, aquí en Cancán, Alcohólicos Anónimos, miles y miles y millones unak yerton. Machute bobe Guatemala, juntir país, juntir coalucrari, Alcohólicos Anónimos. Shayer yo, man qashte baka holol, ma junta cantar sakor cantar sakor chqa, tus mari, el junk barel, man cuinta, no hatl pensar, man cuinta, no coquar cuis, requiere barel directamente, shekh la chuachler wachleo, como shimbarien. Shimbarien tatnan, rien kiri yin kahor shikich kanach. Kiri pasamach chi hasaron shikichwa. Shashoka turmakten papa, lutach baturche, nuyak baturche shokko sala. Eka shkiluchchwa. Shaspashchwa, khanin katiem, paspash to kolach mak shakhanchwa. Shkiluch, shimtamach loqik. Shimtamach loqik. Can cualquier chicken marjón con tiempo, no hay viernes, catach cobartas ay hombre, mahochik khalik no mahota, mahochik khalik no mahota. Man qabachta chirich ni papa, bekrik can contir y troya contir re coch cabecín khakulbat, contir kach no paulapa, kach kolkolach mak shakhan. Y al tiempo, a 5 centavos, a 10 centavos, el octavo de cuish. Chirich rish akhbawa, y chirich rish katroh waqi. Shiba, y shiba. Shinkanuch tun samach, shinkanuch tun negos, shinapo Guatemala. Y akon yitkhaslatcho. Rien, man yuch tu wiki ken mir. Mionel menjaba más utzkere más gachacón cayonel gatrox que gariri mionel de mana proyecto nuain patkersao te cocayenba canjanir van a wisre la con octavo 65 60 centavos el juno octavo canyari nechamapa. Pero si que luego chuan yones, man carbarik nixei pacuar, nixei Guatemala. Nu familia, y cocoawe, rien, man carbarik Guatemala. Vai, si que luego, si pe amigos, si pe sich más, quiere, hay una vida porque igual, con un cerveza ya, del como. Ya shiba chiquita gom. Después me cerveza chic manquita gom el que un octavo. Ya shiba caer, ya shiba oshir, ya shiba 5 días, ya shiba 10 días. Tashima hun anina tiempo. Shiba. A pesar que alguien Mahon te cotela atiste canta coutaman mahon de desembarque la oriente shimtamach la orientas mahon aquí te shimachera shatamashintaj en papá shkishin shiriach un escomal pues yeko kwach khola en kanokti sin katachik smatios son ko kabin kair. Alegre pues, de Kit Cochpan, Olach Mak Shachan. Pero lamentable es en Cluj, lamentable es Alaj, Ekal, Nyarujat, Ekal, Lojat, la pensar, Nyachap, Natotach, Ekal, Lojat, la Kishbar, Manyakish, Cual Kwashikri Pagay. Cual kwashikri viernes, mahon autamanta chela, skrit mahon taraji,
Tikshatak ya yishkuskis. Si rien kirishiman, shiba. Después, shiklatak por completo, kachalar. Después, manata chikket kanabrien chikintaj. Chikket kanabrien chikontijani rinkochla Guatemala. Speaker speaker la consecuencia tishpe, sin que estuviera, mahuntan ikbar, chikis pancia, mahuntan chikpancia, juntan cochquichuacan, pues después, actually poner por trabajo, cochquila rápido, nessa chiquichawa. Una vez, descalz ya canaj pacan, hermano palachmak shahan. Rien kirishiman. Ring kirishingwil, shingahun tiempo, recolor makshahan, shingtes migrien, curien, 20 años sin trabajarientos. Macanta, una vez que 20 años, mahun ekratna, durante el 20 años, cachalar. Y una vez speaker kish, quieren saludo, shitskotso konga, Shespach yechkacholet palach, shechkicholen skmachi, shekhanas, sinsick pan, mankipopatachik, ispe a street stewakan, mankiko into chicken kibien, no health watch yachka. Aquí en Cachica Ulishik, man. Y atishna ni ashchawa junti la que son y majuntai on y chicuach ni familia y ni bequewa por eso ni catalar kunak kachin kuish najin la tachua Matiosh Alcohólicos Anónimos y Yari Shito Bequerien, Gelajoj, a pensar, Shabapahun, Mejlen, Shuklen, Shabapahun, Iglesia, Shashpanajolol, Tanaseyish, Matiosh, Dios. Pero si me shkash de Panajolol, Becri, Carta Dios, Achunesh que te quiso, Achunesh que te kawa, de Kolachmak, Shahan, Aguardientos, Koshibech. Co hospital y co cars y co camposanto. La familia, mahon que magetrinaku, shuru shibech namahat rukashik ahanshte baklu. Por eso ni Alcohólicos Anónimos juntirin on evitar que mako katachpan, kohola. Y Janire Tat, Cancutjona, pues, Chamba, para un programas, para las 4 de la tarde, en Cabanca reunión Chicho Hachuque. Muy conocido, Pico Caia, Chochituachoch, única en Cotachich, en Kitikamaspat, Cojon Yanto Hachabajo, Tati, Timcajo, Capico, Jacon, como con Paewa. Como Don Cuchón, como Don Cucho. Y pues se quiere, en Catopi y Chochilero. Porque recordar que programas Alcohólicos Anónimos, Requispas Rere, Kamashkata Chik Chawach, Kamashanmachta Chik, Kanyet Kare, Sabes, Actus que te acabó. Manesquesta Chawich, Pekataman, Yari, Nexan Chawich. Achaklan Katskoki Huntatre o Kamaka. Kan autoridad kan tayachara. Porque no requiere que un amigo es que la y 14 le nakpara ka kaseri cooperativa. Brion el qalaq shahan y sayon al recojar. Kan otri repent en qachakahun nachakahun shekiri keri
Nqtotaj tantzijwa, machbanik tanqaij, machbanik tanqan, manda ribakta, chiriojan qaqij, chiriojan qchakon, chiriojan qan cobrar, ma permitir qan cobrar. Nqan transmitir sí, abchu ajani qukowin, ajani qucho. Ajani qachalal, ajani compañeros, yabapu yabapon, para tushlik hermano, mayapon tachik, malakankoki kwashik, malashishatak chumbay, nahyowak kwach, pekiman ashtachik pekijolol mahuntik nkajo. Pero babe pan alcohólicos anónimos, mahunta panun katampachik katsoloch. Katsoloch pa, alcohólicos anónimos, nuyachk bienvenido chawajumbay. Yarin reglamento cherar alcohólicos anónimos, erche libras. Katampa japeij, japacholo, macherata riyekochrir, yechpayor chiri, ganir yeko, machetri nebayruka, chuachjundiosos. Kirgit del chihawam, el daño kapanun causar vivir que bujir. Mahon tohunk barel, shtbin rien mahon tanma. Rien kan kon rachil, rien kungan kich rachil nuelt kan tagra rien. Mahon tanbin kiri. Hontir pakank na on. Chel kun barent khniak ra rien. Sintag 10 días, sintag 15 días, sintag 20 días, 22 días. Hasta que no nionel. Ayom kotari. Ayom come mantachta chik. Bekrer kichre. Pokre shiman. Pokre shimul. Reshimul. Perjuratok. Ayonel. Mas quieres que cuvinta catalar. Mas quieres que cuvinta transcaparte. Cañauren katun urchir cada recana ojr katzig. Tusri. Nko kanaka liberado. Y cherpan olachmak shahan. Rien man maiten mi. Machtatina más mi hanach. Mané 31 años. Hinkes. Van a recordar programas Alcohólicos Anónimos. El Alcohólicos Anónimos, casco 40 años, hueve para Santa María. Pero junto a Catates, Canse en Paz, Cesario A, y Aritz Yunca, Chishka Chajoria, Yeria Shilapa, y Sheberiachla. Riencha y miembro, Guatemala, Shinocupa, Shinekrumo, Wechpachoch, Coquelapo, Shinkajaj. Shiba, lo mismo. Más cachinuach, porque para cachabasan kutzhoma. Más cachinuach, porque nekihani yakowin chataya chera. Yere pa Castilla, pa Casnavayauca, khba yakowin, khba mane, machanga, shayoja alfabeto. Pero sí, shiman posibles, y otros anchua, que pensar, si le sahwa un kishbat sin kitron, si utamah bat Castilla. Si utamah bat Castilla, in kitron pa patrigun. Uchik, gobe mahunter tuftaman. Pero skiri, Alcohólicos Anónimos, y Arish Yochwa. Merit manuscopística, maniática, porque la chel, un trator de un caniriojo. Aniversario jotak pakere kan ye kohba ye bapo pero lamentable me apunta chic Señor para que escarmare a ti escarmare Dios mío pero a ti mi tatnan bien maniones tin cochri han ukame ko ye perpan ye ko ye pasan work ye ko ye perch a kamanchak chichich ye per Chipol, Chichich, Nequiaca, la animación, Nequiaca, el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Gorkinaka animas, Nequiaca, Hontir Tachra, Shayohan Koechpach, Umashtrakulta. Nekarik Shampatat Nan, y Hontir Hani, Yekoka y Ushi Nan. Tat, pero cantaya, cantactuja programas, Dios la mayon.
ajani rajel el programa nahuitlax yetachua después ni ya querían cocaban cobatin cocabayo hinter cocabayo shacoch kiabil macovin tan pectare kamen tajima nakal pa 20 días ni jani y en la nakal sushik de programas alcohólicos anónimos y adich va caí ushit khatzich ish natachta chiwa shtiku takhba intioshich chiwa nan intioshich chiwa caí qatat reanimación tajini yachwa en kapani holol tinkichap matiosh chewa porque también kibuchich pkhvaries qatat ikush khastla kanko manchla pat domingo a las 4 de la tarde en Kimalki conti chereye pecha con un buen temli osta destinap animal quien que va son pegar con gris achak se kan keriu karen raho chwachre wachleo canta cojon qaparich chkaj pero na consolar majun kan shayoh ure se kan chqawach ure kowa si diojan qajoqi si diojan qarutzil pues también que jacuyo que chwachre rejur wachleo si majun tutzil kan también yochtqots kana kuentqi man te kamata pa matqanta barik pa seman ya de pas un kai ushit qtich nkamumpa khanire ya shakashar chile sabe la voz del tablón actually me qawa khanire qaseto pa qawach yeko amigos que la patriunfos y qatat qawach para programas alcohólicos anónimos yeko amigos yeko pa Chihuacruz siempre taman de programas alcohólicos anónimos y aquí echik minchaer y ekikikush nqatzaqi patklebey bekatun qatzij shekachok para kolak mak shakan awarientos pero si rie kikanu gatkibehri y kikachonki por Dios que van a mantener aquí por 24 horas Riochkan kan mantener por 24 horas Riochkan 24 horas kusamach porque se sikiri machan ka sha yokhnak machan ka sha qtaq machan ka sha mayohtako que hum que tkhba akchu iskato chi qakan shokhilkho shabamach pakpaqawri pues kan tie washika kan cuentqi por 24 horas 24 horas kan cuentqi matkanta tentes marjikta yarirjik achak ihun hunamin entonces sin que hacer 24 horas ya se cuenta maquirita ta maquirita cajor maquirita taktus que 24 horas porque es así nuklux chawachi man natachta paja oriente chawa nuklux taktus 24 horas chiman natachta atishrat ben problema pues problemas matatachta paja oriente que yarina san fracaso pues es fracaso matatunto paja oriente que yarita nasan biso ma querite que paja oriente te sama con cator causon pataku porque atish oferta per mata paja oriente atish van a katkel twachler wachleu coge entonces yarin no kater nkan cuentqui por 24 horas 24 horas van a autorizar Dios nunca shakh qachabal 24 horas nunca y que mujer de paz y tranquilidad 24 horas juntirta que la jacuish que cabecín que familias que Dios hani rionska qalqoq echt qamasasej mashete qayaka pa cantin qsqchaqba qstqaquba tos yarihba ndrajo qahaw tos mori tqan cuentqi por 24 horas Alcohólicos Anónimos yaritajin nantaj y yaritajin ichqa yahani
rioch yawa'i que era orientos. El qolaj mak shahana orientas yala achel huyabil el mahunto qomal shbish chawachi mahunto qomal shure matatajre. Señor, aquí que naan, pues también el qolaj mak shahan kirichqa. Huyabil matatajten gitechash urshataj shabach pa un seman shaba pa kai seman ancherien porque swalian thon que swalian thon ngikish ban bir perkan bir porque semane man ostantel ma cuenta tiempo en banun kiri ma cuenta tiempo canta papan ik pero sí bien ater simir shkan papa shinta ik kayari simpan ik kungan ruamil salar sinkichap tenkula siapa kansna pekhun chi ik shinta orientas nkan sikualaria otska wistqi pishkan qatat porque mikela banun giron aceptar nabay porque much ya npepis npequj npichapal juntir chavij pero rishiman jumbay nionel shiman caer wi hani man 9 meses hani y en coach para programas alcohólicos anónimos. Por eso bien mi catalán atish na paishin tatish katach bauke pero meskis querich no ach kashpapa número qik y se engaqap con octavo pa 15 de agosto shiman caerwi shiba en wacho ni parece que 15 de septiembre shipichwa wecho hay y sin per bien yiwa se per claro descansa en paz shirlich shirkuchsah kanaj 5 días ma cuenta cara abriendo sintaj pero man kikachota y man delta kirkis y wachi man yuasta wachi man yuata wachi yuata khorshuri yoshtu si bach kuteman bekishan kichunga verdun kaich khashriq si jagari si bachi Sinapo Guatemala una vez yo qinak yo rimrik yarwani shinqajahun kustal shinqaqa pa basura y pa basura shinkrajo qexri para kit quieren tqben pa kit quieren manin shinjun apan bols ko kai quetzal ka cuando pan bols y on al chua shay on al chua rimo chetach pero si va pa cantina que chique kai quetzal sin chap chikumbay jun chiquiik sin etzolajpa hasta el 20 de octubre ya son kaik el 5 días mejor que ya sin tajri pero mejor sin chak mejor sin samaj shiman mejor y son 65 días de perdón y harina tal chua amigos tat kajola matinak talwach yarir kamun por qolaj mak shahan shugun tkhbarik nan u shuguna cerveza la tkhpaqe mejor chri kapa ewa mejor tapashajba programas alcohólicos anónimos yarishi napoma como shimij qanbiel a pesar yen mahon tatish taman mahon tatish estudio pero si shiba yari tiempo 65 días de perdón para qolaj mak shahan aquí chkenatel aquí chknaan machochlejo titkawnana pataqitko makantatish beshwa makonta yebson chvik niktsu pero siempre siguen paqa manjashterki por eso ni kan kop puchwach are kana kinare bokri yari shinqi y shikase y yari pas 20 de octubre santa Catamán, como costumbre, quiere decir shuri
Shentaj, manchata chiqui, ya, porque si man junto al primero, al 2, al 3, cuando va a Turquía, al 4, Shinataj de programas alcohólicos anónimos. Ay, qué bendiciones, al 4, que me voy a churir, compañeros, ya cochurir, Kiki Kuishiri, que bienvenido, chua, Oscar la Chatsolajpa, Cartira Tlona Vieja Kajaj, pero como Wawetingo, Watin se Shintaj Abriente. Quiere que bienvenido. Mayeter Yeshe, yo bienvenido, chua, Tat Nan Kajos Kopoj, y el Dios, yo bienvenido, chua. Shimenzuna pa, Shimenana Rkish, Shin Tatna, Shin Kichachehwa, Spar Palachmak Shakan. Yarir Kamumpa, Yarir, Bechil Rukamumpa Palachmak Shakan. Kan Koka derecha en Kaichimana, Kan Koka derecha en Kayarchal programas alcohólicos anónimos. Achker familias, Achker Yelion Ukame, Tima para familias. Bien, ni van a evitar ni el domingo, si van a evitar caer, si Dios trae, mejor es que jato, y cocaí tema especial, el alcohólicos anónimos. Y ahí pues, el casamaj, rieman y honesta, atesh kermare, y honesto es que tata, atesh. Mejor samaj, mané coten samaj, mainel tapo, pero serían bajo, nejebat kina ojel kola, nejebat kina ojel tat, nejebat kikuish, numie, jay kotat. Yo, pakal kuish, después se ganak, yo, se chinak, chpar palak mak shakan. Pero aquí te van a hacer programas alcohólicos anónimos. Es re yarer, cayarer, shin barchen caer. Y Cañarén Rajo, autorizado por Dios, aprobado, que el doctor Bodo y 2000W, Yareshe, Shetkuka, Kikerie, Shkare, Erzich, Zabal, Rumar Dios, Kitun Rzich, Erkzich, Shekimatr Kaunak, y Ompuncionar. Millones alcohólicos que tonki. Cancaya cos no con querer, cancaya con achpan, que champa contigo, camoloqui. Ayer sin que la chich, sin que la momos, sin que la tot, cot kiru, pot ki canton, rioch mahon, chequichka, nunca yo bien vergado, mal, el colmo, machacan. Matkaan te kiri y tkatoki kuchpan rejun programas alcohólicos anónimos. Marajek tendrá, si bata pasajo canajit kuwa, si bata tiempo, mahundra, tapashah nape, aquí en tel, aquí en an, aquí kabanun, chpar el wachlek, chpar korach makshahan, mapa, unisini ti wichihi particulares, Marta, Mirta Hotzla, ay, qué bendiciones, Kaishak Kirich Banlajo, Repurioch Yowaí, Puritalajacas, Norcolach Maxagan, es como Shimarilin, Ayom, sabes, Majuna Chutin Kitakowa, Kashakowin, Ahash, Pankin, pero me cuenta, Kasnayach for Well, y Yakachas Kumbas, y Matios Dios, Shinyach for Well. Para el 4 de noviembre, y haré para programas, sin que es 31 años, sin que 32, y más tarde, porque porque rin nushal, rin nuna ojrin sin saj, machimanta, que siñata no hay tiempo de programas alcohólicos anónimos para el Crin Shimana Rucheren, Cabal, Shimesak, y Shiba, pero Yari Shimika, pero Kame, 31 años, Magpachta Mulón, Magpachta Tjon, Matios, y Matios lleva la atención, se cheren Tanewa,
Recatzich, Canco, pero Majunta Monk, Hani tiempos, y en Tioshich, de Cajol, Huehueche, Rahab, de Tablón, y ya no un despacio, Cato, Cata, Zaika, Taich, Pechka, Kishkik, Sinjachua, pues, Majunta Tishkik, Kotñacajan, pues, Rir, Hochirchiman, yo hasta pa cuenta, que ya yo familias, Katnu Chuach, Kerish Bish, Achkalakich, Hochlacha, Patablón, y pa primera tiendas, y Tlacojun Alcohólicos Anónimos, y San Joshu Charicha, Macaíta Tzkachan, Yer San, Maquerita, un poder superior, Yarina San, Pekshashupes, Rucholach, Tzich, Rucholach Chabal, Rucholach de aquí, nunca han casado que, Chwachi de Ruachlew, Riche, Nkototach Pan, el Palach Makshahan, aguardientes. Jun Yabil, de saber. Manayateka y Manayacachota, porque Yabil, Yitko. Pero Kameka, Kachalar, con alcohólicos anónimos, Patablón, para primera tiendas, y también sin conocido, Viña, Shimirinka, Chiri, Nishkayobej, a las 4 de la tarde, el día domingo, Kishi Ashkaba, Tirkaba, ti horas, Ishko menos 10, menos 5, no ni que callaría a las 4, pues calla bienvenido, Chewa, Tatnan, Cajuescopo. Aló. Tú, está pescando.